Hola hermanos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de El Bosque para Misiones. En el último video pudimos hacer un recorrido por toda la historia de la obra misionera de nuestro pastor misionero Héctor Meneses, junto a su familia y su iglesia. Y hoy les quiero mostrar cómo se encuentran ellos actualmente, partiendo por esta, su última foto tomada con su esposa Hilda y su hijo Pablo. Ellos, al igual que nosotros, han tenido que vivir una iglesia en tiempos de pandemia. Ellos cuentan en su carta que cuando supieron de este virus lo veían muy lejano y que quizás, como también muchos de nosotros, pensaron que pasaría rápido. Pero sin darse cuenta, tuvieron que cerrar su templo, buscando nuevas maneras de seguir edificando la iglesia. Y como todos hemos aprendido, la tecnología fue el instrumento útil para esto, pero no para todos lamentablemente, ya que no todos tienen un fácil acceso a ella. Pero para una gran mayoría ha sido motivo de mucho gozo poder seguir compartiendo con los hermanos mediante estas tecnologías. Y desde el domingo 22 de marzo han tenido sus servicios vía Facebook Live, como la escuela dominical, el culto vespertino y el culto de oración. También para los niños se adaptaron las clases, preparando un material especial para ellos, para así hacerlo de una manera que sea fácil de enseñar y aprender en casa. También cuentan con videollamadas para reforzar lo aprendido, pero lamentablemente no todos los niños tienen acceso a internet o a computadores. La iglesia UCB Alto Hospicio hasta hoy en día tiene sus transmisiones en vivo vía Facebook, y eso también les ha ayudado a llegar a muchas otras personas que antes no conocían, de otras regiones o de otros países. También con personas que alguna vez fueron a la iglesia, pero que estaban alejadas, o con personas que por primera vez están escuchando el Evangelio. Por tanto, es de mucha bendición y ellos agradecen esto. El pastor Héctor en su carta menciona una parte del versículo ubicado en Hechos 17:24, que dice: Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, recordando y mostrándonos que estamos viviendo eso hoy en día, en donde Dios ha estado con nosotros en nuestros hogares, en cada lugar y momento de esta pandemia. Ellos están muy agradecidos por el Señor, pero también es importante que oremos por sus peticiones, y por eso les dejo una lista de oración, en donde ellos piden principalmente por el cuidado y provisión de Dios, para ellos, para los niños de su iglesia, que la mayoría viven en Thomas, por los hermanos que quedaron sin trabajo, por los que trabajan en el área de salud o en el área de orden y seguridad del país, también por la santidad de ellos como familia, por sus desafíos futuros y por estas actividades que están realizando, para que Dios les guíe y les abra las puertas. Como pueden ver, las peticiones las enumeré del 1 al 7, así que si ustedes quieren, pueden orar por una cada día de la semana. Sigamos orando por esta iglesia y por esta familia misionera. En el próximo video vamos a conocer a una nueva misionera, así que estén muy atentos. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bueno, hay que seguir orando por estos hermanos que están en misión allá en Alto Hospicio, y no solamente por ellos, sino también por todo lo que es nuestra iglesia. Bueno, siguiendo con nuestra escuela dominical, quería que algunos hermanos dieran alguna gratitud.
dos gratitudes, así que escucho quién quiere dar alguna gratitud al Señor. Yo creo que en estas circunstancias sabemos que diariamente uno debe ser agradecido al Señor, pero bueno, damos la oportunidad. Así que escucho a algún hermano que quiera dar gratitud al Señor. Que levante la mano. Gabriela. ¿Hay algún hermano? Yo, hermano Orlando. Ya, pues, hermanita, adelante nomás, la escucho. Yo doy gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, porque Él me ha cuidado durante esta semana. Doy gracias al Señor todos los días, porque mi nieto cumplió ya 2 añitos de vida. Él está de lunes a viernes conmigo y el Señor me ha cuidado, y para yo poder cuidar a ese bebito que en realidad está solito porque su madre trabaja y su padre también. Así que agradezco a Dios por eso, porque Él me ha ido dando salud para yo poder estar con Él en la casa. A eso, por eso alabo al Señor. Muchas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga, pues, hermana Gladys. Sí, que el Señor la siga cuidando más, que siga cuidando el lonchete. Otro hermano que quiera dar o hermana quiera dar gracias al Señor. Wandita quiere darle No, gracias. no es la cuenta. No, hermano Manuel. Manolito quiere dar gracias. Amén, por hermano. Lo escuchamos. Sí, yo también quisiera agradecerle al Señor, que gracias a mi Dios estamos bien. Él me ha cuidado hasta aquí. Estoy contento con mi Señor, porque Él ha sido bueno conmigo, ¿no? Ha perdonado mis pecados, ha salvado mi alma, y pienso que lo máximo que puede alcanzar un hombre pecador como uno, ¿no? Lo demás es bendición del Señor y depende cómo nosotros nos portemos en esta vida, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Te doy gracias por mi familia, que el Señor ha cuidado a mi familia, hemos estado bien, algunas cositas muy pequeñas, pero Dios nos está sacando arriba y el Señor nos está cuidando, y esto yo lo debo a mi Señor, como también a mi familia espiritual que son ustedes, que el Señor nos cuide. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, estamos bien, gracias al Señor, y por este medio que los comunicamos, lo estamos viendo, aunque no podemos abrazarlo, pero a lo mejor un día Dios lo libertará para eso, ¿no? Así que muchas bendiciones, hermano, al Señor Dios, gracias eternamente y para siempre. Gracias, hermanito. Usted es un viejo roble ahí, que el Señor lo ha mantenido ahí, pero al pie del cañón. Bueno, Que el Señor le siga bendiciendo y gracias al Señor. ¿Hay alguien más que quiera dar la última, que quieran dar gracias al Señor? ¿Otro hermano o hermana quiera dar gracias al Señor? Bueno, voy a dar yo gracias al Señor. Igual voy a asumir a lo que decía mi suegra. Dar gracias a Dios porque el lonchito haya cumplido 2 añitos, que ha sido por misericordia de Dios en realidad. Y también porque Isabel ha estado mejor de salud, se ha recuperado, ha estado mejorcito, así que... Y bueno, y dar gracias a Dios por toda esta situación que estamos pasando, y Dios nos ha protegido a todos los hermanos. He visto a todos los hermanos que a través de esta plataforma, que he visto que todos han estado bien. Y los que han estado enfermitos, el Señor los ha sacado adelante, así que también agradecido al Señor por eso. Bueno, siguiendo en este culto de adoración al Señor, aunque vía online, quería dejar a los hermanos de la alabanza, que el hermano David con Patricia, así que los dejamos a ustedes, hermanos, para que podamos cantarle al Señor. Amén. Vamos a partir entonces alabando a nuestro Señor con 10 de Elías. Ahí está proyectado. Muchas gracias, Joaquín. No. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios y
llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba, oye. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. De allá del sur, que el Señor les bendiga. Gracias por la alabanza al Señor. Bueno, ya alabando al Señor, nos preparamos para que escuchemos la palabra del Señor, que esta vez va a ser hablada predicada por nuestro pastor, así que dejamos a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Me alegra Buen día, poder pastor. saludarle a cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos también de que la palabra de Dios no está presa, la palabra del Señor no está atrapada. Que dar gracias al Señor. Sí. No sé si los hermanos de multimedia podrían ayudarme ahí con mutear a los hermanos. Ahí sí, ahí ya se fue el ruido. Bueno, hoy día quiero compartir algo, hermanos, con ustedes que yo creo que nos va y siempre nos va a servir. La palabra del Señor es útil, como dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ya sea en momentos de adversidad o en momentos de holgura. La palabra del Señor siempre nos va a animar mientras estemos en este mundo. Bueno, hoy día, por la gracia del Señor, quiero tocar 4 puntos con ustedes sobre cuál es nuestra cosmovisión bíblica, cuál es, o mejor dicho, con palabras más simples, cuál es nuestra visión de la cruz, cuál es nuestra mirada en la cruz. Y creo que debemos de respondernos los que hemos sido resucitados, como dice Pablo ahí a los hermanos en Éfeso, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Entonces, estas personas que han sido resucitadas debemos entonces de mirar la cruz de una forma especial, desde una perspectiva especial. El mundo ve la cruz como una locura, el mundo ve la cruz como algo que no sirve para nada, pero los creyentes
debemos de mirar la cruz como lo más importante, y no tan solo la cruz, sino que lo que pasó en la cruz, qué significa para nosotros. Por eso que de ahí tan importante la pregunta que el Señor le hacía a sus apóstoles cuando los reunió, y el apóstol Pedro se manda esta tremenda declaración. El Señor le estaba preguntándole a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdan esa porción? ¿Quién soy yo? Y de ahí variadas respuestas le llegaron a los oídos del Señor, aunque el Señor sabía las respuestas, obviamente. Y algunos decían, tú eres algún profeta, tú eres Elías, o tal vez algún otro que por ahí anda. Y Pedro, me imagino ahí meditando, dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y qué impresionante esta visión que tenía Pedro, aun a pesar de todas sus dificultades carnales y todas sus dificultades de temperamento, él se mandó esta declaración, tú eres el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, y eso es lo que quiero hoy día comentarles, al menos en estos 4 puntos, de cómo vemos nosotros la cruz del Señor. ¿Estamos dispuestos a cargar esa cruz o no estamos dispuestos? Hermanos, pensemos una cosa, que el tiempo que estemos nosotros en este mundo es un tiempo pasajero. Es un tiempo que tal vez fue grato o tal vez no fue grato, pero nuestra verdadera alegría y final y total y completa va a ser cuando estemos con nuestro Señor. Entonces, a eso donde nosotros tenemos que apuntar con qué vamos a hacer con la cruz, de qué visión tenemos de la cruz. Bueno, quiero llevarlos, por favor, al Evangelio, perdón, a segunda carta a los Corintios. Si me pueden ayudar, por favor, ahí a que ustedes puedan buscar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Esta carta se escribe, hermanos, atendiendo a algunas dificultades que Pablo había visto en la primera carta. Recuerda que algunos hermanos estaban causando problemas, y eso es donde voy yo, ¿no? Por eso Pablo vuelve a escribir la segunda carta a los Corintios, porque en la primera hubo muchas cosas que Pablo les habló de lo que estaba ocurriendo en el seno de la iglesia local. Ustedes ya deben de saber que en cada uno de los 13 capítulos que podemos ver en la primera carta a los Corintios y hasta el capítulo 16, en cada capítulo hay un problema. Entonces, respondiendo a esa forma de carnalidad que había en la iglesia local, es porque entonces la iglesia local no tenía una cosmovisión o una visión clara de qué es lo que es la cruz. Y la cruz nos debe llevar entonces al Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio para nuestras vidas? ¿Qué significa el Evangelio para nuestro actuar en diferentes formas cuando vemos injusticia, cuando vemos tantas otras dificultades? ¿Cómo reaccionamos entonces mirando la cruz, los creyentes? Bueno, lo primero que quiero ver ahí en el capítulo 5, versículo 14, ¿cierto? Lo vamos a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el primer punto que vamos a ver aquí, si usted quiere hacer el bosquejo, el primer punto es el Evangelio debe mostrarnos la cruz. El Evangelio debe de mostrar en nuestras vidas la cruz. Y no, hermano, no estoy hablando de colgarse una cruz o dibujar una cruz donde sea, o en el auto, cualquier cosa. No estoy hablando de eso. Estoy haciendo que cada uno de ustedes y yo mismo propio también pueda valorar lo que pasó en aquella cruz. Y valorar algo tan profundo, que el Padre en ese momento le da vuelta la cara a su propio Hijo, lo desampara y lo deja a merced de las criaturas que él mismo, Señor, había creado para que le mataran. Piense eso, hermanos. Y ahí el Señor respondía de una manera fenomenal.
recuerde los agravios que le hacían al Señor. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Y Jesús guardaba silencio. Note usted, por favor, en los evangelios, cuándo Jesús respondió. ¿Y sabe cuándo respondió? Para dar esperanza al afligido. Para poder decir que él realmente era el Hijo de Dios. Vea por un momento cómo la cruz cautivó el corazón de un hombre ladrón que estaba al lado y le dio esperanza. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vea usted cómo los hombres injuriaban al Señor y el Señor respondía, Señor, no les tomes en cuenta porque no saben lo que están haciendo. Para eso abrió la boca el Señor, para dar esperanza. La cruz da esperanza, hermano. No tan solo los perdidos. Nosotros hemos perdido de vista este tema de poder mirar la cruz como algo de esperanza nosotros, porque muchos de nosotros creemos en la cruz como un evento pasado. Hermano, no es un evento pasado. La cruz es un evento presente y futuro. Y que especialmente debe cautivarnos a nosotros en presentar a otros la cruz de Cristo, en presentarles a otros la preciosa sangre del Señor Jesús para remisión de pecados. El Evangelio, entonces, el versículo 14, nos debe de llevar entonces a que la cruz de Cristo sea mostrada en todo momento en nuestras vidas, en holgura o en prosperidad. Ahí debemos apuntar. Vea por favor cómo dice ahí Pablo, porque el amor de Cristo nos debe de acorralar. Esa es una de las traducciones. Esa palabra constreñir nos debe de acorralar, nos debe de poder cautivar para pensar algo de lo que está diciendo el apóstol. Bueno, analizando otras versiones no tiene mucha importancia, pero si usted lo desea, esa partícula sí que está ahí, que sí, que si uno murió por todos, no existe, no está en los originales. Por lo tanto, debería leerse porque el amor de Cristo nos obliga pensando esto, que uno murió por todos. No es que si Cristo murió, eso lo que da a entender con esta partícula, sí, condicional. El texto debe de leerse pensando esto, que uno murió por todos. Luego todos murieron. El amor de Cristo nos debe, hermanos, acorralar para pensar esto. Estoy en el primer punto, ¿no? El Evangelio debe demostrarnos la cruz. Debe de hacerlo, hermanos. El amor de Cristo nos debe de acorralar. ¿Para qué? Piense, letra A. ¿Para qué? ¿Por qué entonces el Evangelio debe mostrarnos la cruz? Letra A. Saber y reconocer el inmenso e inmerecido valor de la muerte de Cristo. Por eso Cristo nos acorrala, nos va a rodear el amor de Cristo. Y todo lo honesto, todo lo puro, todo lo correcto, en eso, dice Pablo, si hay virtud en algo, en eso pensad, en eso usad vuestra mente, en eso poned vuestro corazón. ¿Ve usted eso? Letra A, saber el inmenso y merecido valor de la muerte de Cristo. Y por otro lado, la cruz debe demostrarnos entonces a nosotros mismos y saber que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué atrevimiento de Pablo tal vez decir algo así. ¿O será que Pablo lo inventó? ¿O será que Pablo no lo vivía? Hermano, ¿sabe por qué Pablo llegó a decir eso? Y tantas otras cosas que tal vez para nosotros hoy día es muy extraño. Pablo llegó a decir esto porque él encontró el verdadero valor en la cruz de Cristo. Y al encontrar el verdadero valor en la cruz de Cristo, vamos entonces nosotros
a saber quiénes somos y qué debemos de hacer. Tener una cosmovisión equivocada del Evangelio nos va a llevar, hermanos, a tremendos errores en nuestras vidas espirituales. Porque cuando venga la desesperación, venga el problema, ¿dónde entonces van a fijar mis ojos? ¿Dónde voy a encontrar la esperanza? ¿Dónde voy a encontrar el refugio? Vea por un momento en esto cómo a un hombre se le ocurrió escribir lo siguiente. Yo sé que es un texto que ustedes lo saben, pero se lo voy a leer de todas maneras. ¿Cómo aquel hombre estaba escribiendo esto? Y decía, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermanos, para los creyentes, esta es una pregunta hoy día vigente para la iglesia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y vea la respuesta. Mi socorro viene de Jehová. Y vea por favor lo profundo después, cómo asevera el salmista que el socorro viene de Jehová. Porque aquel que está allá arriba en los cielos y el cual este hombre clamaba, es un Dios que fue capaz de crear los cielos y la tierra. Y ya con eso nos quedamos desnudados. Quedamos desnudos totalmente en poner nuestra confianza en Cristo. Llegará a decir Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe qué más significa? Una renuncia a mi vida. Ya no quiero vivir en mis placeres, ya no quiero deshonrarte con mis pensamientos y con mi falta de fe. Y sé, la cruz de Cristo debe provocar de llevar el Evangelio a los perdidos, aquellos que nunca han escuchado del Evangelio. Piense por un momento en esto. ¿Cuál fue la intención de Dios en enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz? ¿Para que hagamos lo que queremos ahora? ¿O miremos aquella preciosa cruz donde flagelaron a nuestro precioso Salvador? Y no lo veamos como un son de lástima, veamos como un triunfo de Dios sobre el pecado y un triunfo de Dios, y que le iba a otorgar ese triunfo a su iglesia y a su futura iglesia. Vea cómo abrió el Señor su boca para dar esperanza, hermanos. Por lo tanto, el versículo 14, porque el amor de Cristo nos rodea, nos cautiva. Ese pensamiento debe estar en los corazones de los creyentes. Nos constriñe pensando qué debemos de pensar entonces, qué es lo que quiere Cristo entonces cautivar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que nosotros constantemente estemos pensando que Cristo murió por todos y luego todos murieron. Pablo quiere llevar este pensamiento a los corazones de los hermanos en Corinto, porque los hermanos en Corinto estaban viviendo para sí. Los hermanos en Corinto se estaban demandando entre sí. Los hermanos de Corinto estaban buscando justicia entre ellos. Los hermanos de Corinto estaban aceptando el pecado, estaban participando de la mesa del Señor indignamente, estaban ofrendando de mala manera y tal vez no lo hacían, etcétera, etcétera. Habían conventillo, habían partidismos dentro de la congregación. Y Pablo le vuelve entonces a escribir esta segunda carta y lo quiere cautivar con este pensamiento. Iglesia del Señor, ese es el pensamiento hoy día que Cristo quiere cautivar en cada uno de nosotros. Debemos de pensar esto, que Cristo murió por todos nosotros. Y no tan solo por todos nosotros, sino que por todo el mundo murió. Entonces la muerte de Cristo, ¿qué es lo que provoca? Que nosotros entonces debemos de morir. ¿Para quién? Para el mundo y sus deseos. Por eso que Pablo entonces enfrentó este punto de decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, les pregunto, no me respondan por favor, pero en sus corazones,
usted estaría en condiciones, y aún yo también, estaríamos en condiciones de poder decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque si no estamos en condiciones, entonces debemos de volver a leer el versículo 14. Debemos de volver a leer, porque el amor de Cristo, ese amor profundo, es lo que quiere cautivar nuestros pensamientos para que estemos pensando en Él, en su muerte, en su sacrificio, en los beneficios de la cruz del Calvario, en la redención, en la justificación, en la adopción, en la regeneración, en la vida eterna, en lo que va a pasar con nosotros cuando seamos glorificados y llevados a su presencia. En eso Pablo está diciendo: pongan entonces su esperanza. Qué increíble, hermanos. Segundo punto. Ya vimos el primer punto. El Evangelio debe demostrarnos la cruz. Ojalá que sea así, ¿no? Segundo punto, la cruz debe de llevarnos a vivir para Cristo. Eso es, hermanos. La cruz debe de llevarnos a vivir para Cristo. Versículo 15, por favor. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 15. Y vuelve con la misma temática el apóstol Pablo diciendo: y por todos murió. Quiere recalcar eso el Señor. Por todos murió. Pero si murió por todos, entonces tiene un propósito esta muerte en la vida de los creyentes. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Y por todos murió, para que los que viven, vea por favor, compárelo con la última parte del versículo 14. Todos aquellos que murieron, es raro esto, es como un trabalengua, por eso el mundo no lo puede entender, ¿no? Todos aquellos que murieron para el mundo, ve ahora los que ahora, aquellos murieron, ¿qué deben entonces, que fueron resucitados entonces, para qué deben de vivir? Y lo está diciendo el apóstol Pablo: y por todos murió, para que los que viven, aquellos que habían muerto en el versículo 14, ahora viven, pero no para sus deseos, sino para agradar a aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Hermano, ¿cómo ves esta como visión bíblica? ¿Cómo ves el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo podemos llegar a la estatura de Cristo? A un varón perfecto, a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo ves el Evangelio, hermano? ¿Cómo ves la cruz? ¿Qué valor le damos a la cruz? Si nos alejamos de la cruz, estaremos viviendo para nuestros propios deseos. Netamente, hermanos. Y vea, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué profundo, hermanos, esto. Hermanos, pregunto, y con la mano en el corazón, vuelvo a insistir, no me responda, por favor, pero ¿para quién vive hoy día usted? ¿Para quién vive? ¿Qué tenemos en nuestro corazón hoy día que nos puede quitar este pensamiento de ver la cruz como el único elemento en el cual yo tenga que poner toda la intención y todo mi amor y toda mi vida pensando en eso? Hermano, piense una cosa: Dios no tenía y no tiene ninguna obligación en habernos salvado. Si Él no necesitaba salvarnos. Si Dios, con o sin la iglesia, sigue siendo Dios. Entonces, ¿cómo pensar Dios desde la eternidad, desde su tercer cielo, donde está sentado en su trono majestuoso, ver la inmundicia de cada uno de nosotros y decidir con su Hijo, el Señor Jesús, de poder mandarlo, sacarlo de su gloria y mandarlo a este mundo y morir? ¿Para qué entonces? ¿Para quién vives, hermano?
¿Dónde tienes puesta tu confianza? Otro hombre se le ocurrió escribir otra cosa. Y cuando yo leo a estos hombres, yo decía, ¿en qué mundo habrán vivido estos hombres que se atrevieron a escribir estas cosas? ¿No estarán equivocados? ¿No se habrán tal vez visto en otra situación? ¿Por qué escribieron lo que escribieron? Y hermano, uno piensa y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de estos hombres? ¿Cómo miraban por fe a Dios? No solo le voy a leer un extracto, hermanos. Y díganme si estos hombres no estaban locos. Mire cómo comienza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así comenzaba este hombre. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, decía este salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Y sabe lo que decían ellos? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo pensar en esto? Mirando la cruz. Así podremos entonces. Hermano, por un momento, en su momento de intimidad con el Señor, cierra sus ojos y mire la cruz. Y vea a su Señor lo que hizo por nosotros, aunque Él ya no está ahí. Pero tiene un gran significado para nosotros. Pablo está diciendo, por todo murió, para que los que viven, aquellos que el Señor les infundó, les dio esta nueva vida, ahora ya vivan, no para sí mismos. Y vea cómo se repite la palabra morir, murieron, vivir. Para los que viven, ya no vivan. Y se repite, y vuelve a repetirse, y vuelve a repetir. Parece que fuera una insistencia del Espíritu Santo en decir, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para Él. Y esto nos lleva a pensar entonces, hermanos, ¿dónde está entonces nuestro interés en este mundo? ¿Dónde está? Y debemos entonces de hacernos un autoanálisis. Pablo está invitando a que podamos pensar que si Él nos llamó, es porque entonces quiere que vivamos para Él. Tercer punto. Y podemos pensar en esto, hermanos. Y esto es una pregunta, no sé si va a ser absurda esta pregunta que voy a hacer, pero necesito hacerla, porque ese es el tercer punto que tengo ahora. Los cristianos, hermanos, ¿conocemos al Señor? Y hágase este análisis, hermano, por favor, por un momento. Los cristianos, que es mi tercer punto, ¿los cristianos conocemos al Señor? ¿O conocemos del Señor? Note estas dos cosas. Yo creo que el apóstol Pablo conocía al Señor. Y muchos hoy día creyentes conocen cosas del Señor. Y ese es mi tercer punto. Capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Vea cómo Pablo va explicando esto. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Vea cómo Pablo ahora está diciendo, no, si yo conocía a Cristo antes, pero lo conocía de Él. Pablo está diciendo eso. Pero cuando Él se reveló a mí, cuando Él me hizo caer del caballo y me hizo ciego, camino a Damasco, ahí le conocí.
porque antes había oído de Cristo. Hermanos, la iglesia no necesita hoy día ver que el mar se abra en dos para conocer de Cristo. Aunque se abra o no se abra el mar, debemos de mirar la cruz siempre para conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo aumenta nuestra fe? Cuando Dios actúa favorablemente a nosotros. Ahí sí, Señor, gracias, porque hoy día tú hiciste un milagro en mi vida y con eso estoy contento. Y ahí mi fe se aumenta. Hermano, piensa en el amor de Dios. El amor de Dios no disminuye cuando nosotros nos portamos mal. Y el amor de Dios tampoco aumenta cuando nos portamos bien. El amor de Dios es eterno, perfecto, y por todas las edades, desde la eternidad y hasta la eternidad. Vea cómo nuevamente vea, por favor, el versículo 14. Porque el amor de Cristo, ¿cómo cree usted entonces que consiste el amor de Cristo, hermanos? ¿En que Él me bendice con casa, con auto, con buena salud, etcétera, etcétera? Pablo no está hablando de eso. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo? Está diciendo dos cosas acá. Pablo está diciendo, yo conocía de Cristo antiguamente. Porque eso es lo que dice. Aún así, si a Cristo conocimos según la carne, hoy día ya no es así. Porque hoy día le conozco a Él. Le conozco. Hay otro hombre que también estuvo en las mismas condiciones que Pablo, conociendo solamente de Dios, sabiendo cosas de Dios. Hermano, sabe que ayer estaba repasando mis apuntes y se me ocurrió de alguna manera, a partir del capítulo 38 de Job, hasta el capítulo 40, 2 capítulos, comencé a buscar todas las preguntas que Dios le hizo a Job. Y sabe que encontré alrededor, pueden haber más, obviamente, 62 preguntas que le hace Dios a Job. 62 preguntas. Y sabe una de las más fáciles preguntas que le hace Dios a Job, ¿sabe cuál es? Es esta. Es Job, le dice Dios a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Qué pregunta más fácil, ¿no? Es una pregunta fácil. Hasta un niño de 5 años podría responder eso. Otra pregunta fácil. Job le dice, Dios, respóndeme esto. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes de vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Qué pregunta más fácil, ¿no? Entonces Job respóndela entonces, decía Dios. Y Dios volvía a hacerle una pregunta a Job. Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Hermano, Job se escribió con varios propósitos, pero uno de ellos es explorar, y este es el propósito del libro de Job, es explorar cómo Dios maneja los asuntos de justicia, especialmente los que se refieren a los sufrimientos de los justos. Cuando usted vaya a leer el libro de Job, ese es el tema principal, repito, explorar cómo Dios maneja los asuntos de justicia, especialmente los que se refiere a los sufrimientos de los justos. Y el tema de Job debate la milenaria pregunta, ¿por qué sufre el justo?
Si Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué entonces sufren los justos? Y Job va a enseñarnos tres cosas. Primero, Job nos va a enseña claramente la soberanía de Dios y la necesidad que el hombre tiene que reconocer dicha sabiduría o dicha soberanía. Vuelvo a repetir, Job enseña claramente la soberanía de Dios y la necesidad que el hombre y mujer tiene que reconocer dicha soberanía. Todo lo que hoy día me está sucediendo en mi vida, Dios es soberano, Dios tiene el control y Dios sabe por qué lo está haciendo. 2. Los tres amigos de Job ofrecieron básicamente la misma respuesta. ¿Sabe lo que estaban diciendo estos tres amigos de Job? Todo sufrimiento se debe al pecado. Y 3, uno de los amigos habló sabiamente, que fue Eliú, y le dijo, sin embargo, declaró Eliú, que con frecuencia el sufrimiento es un medio para purificar al justo. Eso está diciendo Eliú en el libro de Job, que el sufrimiento es un medio para purificar al justo. El propósito de Dios, por lo tanto, era deshacer toda autojusticia que yo pueda tener. Y era poder eliminar toda autojusticia de Job y colocarlo en el lugar de la completa confianza en Dios. Eso es porque hoy día sufre el justo. Usted ha leído Isaías 26:3. Y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Antes de ir a que leamos el libro de Job, hermanos, gran parte, casi el 90% del libro de Job, Dios guardó silencio. Dios no habló absolutamente nada en el libro de Job, casi entre el 90 y el 95%. ¿Sabe usted cuándo Dios hace su primer discurso? Recién en el capítulo 38 de Job. Recién Dios ahí interviene en esta disyuntiva de los amigos de Job y en el mismo Job cuando deseaba la muerte. Ahí recién Dios habla. ¿Y sabe de dónde habla? Desde un torbellino. Capítulo 38 de Job. ¿Y sabe cómo le habla Dios a Job? Permite hacer una parodia de esto. Job, yo entiendo tu sufrimiento. Qué pena ver que se hayan muerto tus 10 hijos. ¿Sabes? Estoy muy apenado, Job. De hecho, Job, te voy a mandar flores a tu casa. Y Job, la verdad que lo siento mucho después de la vergüenza que tienes ahora de haber tenido tanto dinero y ahora estás en la miseria. Y como que podríamos pensar que Job podría pedirle perdón a Job. Job, perdona por todo lo que ha pasado. Es culpa del diablo, ¿no? Él pidió esto. Tal vez podríamos pensar en eso, ¿no? Pero vea cómo Dios habla a Job. Y no le interesa a Dios el sufrimiento, por así decirlo, en principio. No le interesa tocar las consecuencias de la enfermedad de Job. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Hacer ver en el corazón de Job quién es Dios. No lo que me pasa a mí. ¿Quién es Dios? Ve el versículo 2 del capítulo 38 de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así comienza el primer discurso de Dios, dándole a entender a Job, Job, este soy yo. Un Dios totalmente sabio y que tiene el control de todas las cosas. Ese soy yo, Job. Así que deja por favor de colocar tus asuntos por sobre mi persona, por sobre mi soberanía y por sobre tu autojusticia. Job, tu justicia aquí no sirve
La que sirve es mi justicia, porque mi justicia es real, es correcta. Ningún tribunal humano va a hacer correcta justicia en este mundo. Solo aquel tribunal, primero en el tribunal de Cristo, habrá un verdadero juicio. Porque el que va a hacer juicio es Dios, es su Hijo. Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso lo está diciendo. Y ahí comienza el diálogo de Dios con Job. Y aún sigue, hermano, las preguntas de Dios a Job. Y podemos ver ahí en el capítulo 38, en el 19-20, voy a sacar algunas preguntas. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de sus casas? Capítulo 38, ¿eh? Vea por un momento el capítulo 38, versículo 28. Mire qué pregunta fácil le hace Dios a Job. Job, ¿tiene la lluvia padre? Hermano, yo pienso que a lo mejor Job estaba esperando que Dios, cuando vaya a hablar, fuera a compadecer a Job. Y no fue así. Con estas 62 preguntas aproximadamente, ¿sabe lo que quiere infundirle Dios a Job? Decirle a Job, Job, yo soy Dios. Yo soy Dios. No te impacientes. Aunque los montes se vayan de aquí para allá, no te impacientes. Que tu corazón no se impaciente. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aún más, mire lo que dice Jesús, el mismo Señor del que estamos hablando. Ahí en Juan 14, 27. Y le decía a sus hijos, hijitos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sigamos como Job va a seguir cayendo en desgracia y en vergüenza delante de Dios. Mire, por favor, el capítulo 38, 39. ¿Cazarás tú, Job, la presa para el león? Oh, evidentemente que no. Vea el 39, 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? 39, 11. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? Evidentemente que no. Y así sucesivamente, hermano, es una constante casi 62 preguntas, donde Job cada vez está más chico y más chico y más chico y más chico, porque Dios es más grande, es más grande y más grande. Entonces, hermanos, ahora le toca hablar a Job. Cuando ya reconoce su miseria y su pequeñez, entonces Job le toca hablar. Capítulo 42, vayan ahí, por favor. Capítulo 42 de Job. Usted puede buscar las 62 preguntas ahí, ¿no? Que si quiere, si no, me las pide después si quiere, pero sería un buen ejercicio que usted lo haga y no sí que consigue con, tal vez lo más probable es que vaya a encontrar más, pero haga usted ese ejercicio, estas 62 preguntas. Ahora le toca hablar a Job. Ya había hablado Dios y ahora le toca hablar a Job, y mire lo que responde Job. Respondió Job a Jehová y dijo. Me gusta esto porque cuando Dios habla su primer discurso, Dios habló desde un torbellino, pero Job no habló desde un torbellino. Job habló desde su miseria de corazón, de su mala perspectiva de quién es Dios, de su ignorancia, de su falta de fe y de tantas otras cosas. De esa perspectiva habló Job, de ver a un Dios mediocre,
Así estaba viendo Dios, Job a Dios. Y Dios es todopoderoso. Mire cómo responde Job y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿No le alegra el corazón, hermano, eso? Yo reconozco, yo conozco que todo lo puedes. Evidentemente, con estas 62 preguntas abrumadoras, Job, Dios acorraló a Job, tal como el amor de Cristo nos debe de acorralar a nosotros. Job lo acorraló, fue acorralado por Dios, acorralado, para llegar a pensar y reconocer esto: Señor, creo que me he equivocado, Señor, creo que he llevado toda mi vida de creyente desconfiando en ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y ahora mismo Job hace una pregunta. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Recuerda usted la pregunta anterior? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Vea eso. Muchas veces hablamos cosas de Dios cuando nosotros ni siquiera las practicamos, hermanos. Hermano, para que usted y yo hablemos de Dios, debemos de ser pasados por el fuego, por las pruebas, en lo más profundo de nuestra soledad. Es ahí donde podemos entender a Dios y poder decirle a Dios, yo reconozco que todo lo puedes. Es ahí el momento donde nos hace pasar Dios por el desierto más árido. Pero aunque nos haga pasar por el desierto más árido, nunca va a faltar la comida, nunca va a faltar el vestido y nunca va a faltar el calzado. Por lo tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Claro, pues si era evidente que muchos como Job conocen de Dios, pero no entendían a Dios. Y veo lo que sigue, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía hasta ese momento. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ve ahora el momento, el punto de inflexión de Job. ¿Qué es lo que dice? De oídas te había oído. Más ahora, mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo obligó a pensar en eso. El amor de Cristo debe llevarnos a esto, queridos hermanos, a dejar de oír de Dios, sino a mirar a Dios, a mirar la cruz, a fiarnos completamente. Y por eso que ahora Job al final dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque he gastado tanto tiempo de vida de creyente y no he confiado lo suficiente en ti. Lo mismo que Pablo, en segunda a los Corintios, exactamente lo mismo decía. Y Pablo llegó a decir esto, yo conocía a Cristo en la carne. Yo conocía a Cristo en la carne, pero ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Y último punto, hermanos. Vuelva a 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y si pensamos todos estos 3 puntos estos 4 puntos que hemos visto, 3, entonces tiene que haber un resultado en nuestros corazones. Tiene que haber un resultado. Y este resultado es lo que está diciendo Pablo. De modo que, es decir, el resultado de que Cristo nos haya acorralado y debemos de pensar que Cristo murió por nosotros y que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él y que ya no conocemos a Cristo en la carne, sino que
o como decir, de oídas habíamos oído. Qué raro que un pueblo cristiano sepa de Dios de oídas. Si es así, hermanos, le invito entonces a que pueda cambiar su percepción, su cosmovisión de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el resultado entonces final? Es el siguiente. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Después sigue el apóstol hablando de este ministerio, de este diaconado en el versículo 18, de la reconciliación. Entonces, hermanos, con esto, el apóstol Pablo está diciendo, por así, para llegar a un acuerdo, a un final. Si hemos estado fallando en esto, entonces, hermanos, reconciliémonos con Dios. No hay cosa peor para un creyente estar molesto con Dios. Entonces Dios invita a que nos reconciliemos con Él. Hermanos, para finalizar, ¿cuál es nuestra visión entonces de la cruz? ¿Dónde vamos a ir entonces? Así como el apóstol Pedro quedó en vergüenza y el Señor le invitó a retirarse del grupo. Pedro, ándate si quieres, vete si quieres, Pedro, a pescar y sigue tu vida normal, Pedro. Y yo me imagino que Pedro tal vez lo mismo habrá pensado, tal vez dio un paso para adelante y después se retrocedió y tal vez ya tenía embalada su maleta y se devolvió y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Oramos? Nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, tu palabra nos hace meditar en nuestros corazones. Nos lleva a meditar, Padre, en el tremendo amor que tú has tenido para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero, Padre, cuán poco valor tal vez le hemos dado a esa cruz. Cuán poco valor le hemos dado al Evangelio. Y la iglesia necesita ser reevangelizada. Porque muchas veces le aplicamos el Evangelio a los perdidos. Pero el Evangelio es una nueva noticia nueva para cada uno de nosotros. Padre, que el amor de Cristo nos constriñe a cada uno de nosotros para pensar esto, que Cristo murió por nosotros y que ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Padre, ¿cuántos de nosotros hemos llevado un evangelio o hemos llevado una vida cristiana solamente sabiendo cosas de Dios, pero no experimentándolas en nuestras propias vidas? ¿Cuántos años de evangelio llevamos y no hemos experimentado las pruebas suficientes? ¿Cuántos de nosotros, cuando tú has querido tratar con nosotros, has querido probarnos, hemos fallado en el examen y nos hemos retirado antes? Y Padre, por eso Pablo llegaba a decir, si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y Pablo llegaba a decir a los hermanos, ¿quién nos separará del amor? ¿Quién del amor tuyo, Padre? Señor, ayúdanos que nuestros corazones tengan una correcta cosmovisión de quién eres tú. Y Señor, no queremos ser avergonzados como Job con estas tantas preguntas. Padre, tú te revelaste a Job con estas 62 preguntas de una manera formidable para decir quién es nuestro Dios hoy día.
Señor, tus hijos no necesitan mendigar nada de nadie. Tus hijos necesitamos, Señor, mendigar de tu amor, porque somos carentes muchas veces, porque nuestros propios pensamientos y nuestras propias decisiones nos hacen mendigar y tocar puertas donde no debemos tocarlas. Señor, ayúdanos a amarte a ti y solo a ti, sobre toda cosa, Señor. Ayuda a la Iglesia del Bosque para que podamos amarte y podamos mirar la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga. Debemos solamente mirar a Cristo. Bueno, siguiendo nuestra escuela dominical, vamos a pasar a nuestros hermanos de la alabanza como Pati y David. Amén. Vamos a alabar al Señor entonces, por lo cual Dios también lo exaltó, haciendo un poco referencia también a lo que decía el pastor y lo que aprendíamos ahora en la mañana también. Por lo cual Dios también lo exaltó y un nombre supremo le dio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y también debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Por lo cual Dios también lo exaltó y un nombre supremo le dio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y también debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Gracias, hermanos David y Pati, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por su alabanza. Y bueno, pasamos.